donde la defensa de las instituciones democráticas se vuelve cada vez más urgente frente a las expresiones de violencia y cinismo que lamentablemente siguen presentes en la vida pública nacional. Aquí es necesario hacer un alto para referirnos al hecho ocurrido ayer en el Senado de la República. Desde Morena condenamos todo acto de violencia. Ante la falta de argumentos recurren a los golpes. Es inaceptable. Nunca en la historia de nuestro país se había agredido físicamente al presidente del Congreso de la Unión, que ayer estaban en sesión el Senado y la Cámara de Diputados en la comisión permanente. Y de una vez le digo al representante del PRI que a ver si me viene a golpear también, porque sabemos que es el sello de la casa del PRI, de su dirigente del PRI, Alito Moreno, su coordinador en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira, y el presidente de la Comisión de Juventud, imagínense, que actuaron como viles porros para justamente atacar al presidente del Senado y a un trabajador. Han venido con una narrativa diciendo que Alito es un perseguido político. Aquí vamos a presentarles estas imágenes que tenemos aquí listas para dejar claro que Alito Moreno no es ningún perseguido político, sino más bien es un delincuente con fuero, es un criminal y estuvo expuesto a los ojos de todo el país. No es posible y no podemos normalizar la violencia en nuestra vida democrática. Como lo advertimos en este mismo consejo la semana pasada, Alito Moreno no solo encarna la corrupción del viejo régimen, sino que ahora también exhibe la violencia como método político. Las imágenes que todo México observó son claras y este no es un hecho aislado, ni un calor del momento. Es la expresión más pura de la podredumbre del priismo contemporáneo. Alito Moreno es la cara fiel del PRI, autoritaria, insultante y violenta. El priismo es el porrismo. El ataque vil de Alito y su porro, Carlos Mancilla, es la genealogía del PRI asomando el puño. Este es el PRI que golpeó a México en su juventud con la masacre de Tlatelolco del 68. Es el PRI que golpeó a México y su democracia con el fraude del 88. Es el PRI que golpeó a México con el dogma neoliberal de Salinas y de Zedillo, que nos querían pobres y con hambre para siempre. Es el PRI que golpeó a México con el Fobaproa en 1998. Es el PRI que golpeó a México con Tlatlaya, con Atenco, con Ayotzinapa, con Casa Blanca y sus múltiples escándalos. Pero no han golpeado solos. El PAN comparte la misma mano. Ahora, con su senadora María Lili del Carmen Telles García, que públicamente en un canal extranjero pidió la intervención de México por parte de un gobierno extranjero, haciendo traición a la patria, porque ya nos quedó claro que no les importa el pueblo, sino solamente sus privilegios. O también el PAN que ha golpeado a México con su cártel inmobiliario, que por cierto su dirigente Jorge Romero es el líder del cártel inmobiliario. O el PAN que golpeó a México con los amigos de Fox, o el PAN que golpeó a México con el fraude del 2006, o el PAN que golpeó a México con la guerra contra el narco, cuyas consecuencias aún duelen. PRI y PAN son dos siglas del mismo golpe, el PRIAN. Siempre es el mismo método, cuando faltan las razones, asoma la violencia. Por eso, ayer nos quedó más que claro. ¿Y con qué cinismo hoy Alito dice que no se arrepiente? Qué grave lo que estamos viendo. Que un dirigente partidista en pleno recinto parlamentario se atreva a lanzar frases como, y perdón que lo cite textual en esta mesa, que venga aquí para que le pegue dos chingadazos a ese cabrón. Qué nivel, señores y señoras. Muestra no solo su brutalidad, sino su carencia absoluta de sentido común, de civilidad y de respeto institucional. Alito no solo golpea al compañero senador Fernández Noroña, golpea también al pueblo de México. Estamos ante la evidencia de la derrota moral, histórica y real del PRIAN. El PRIAN está herido de muerte, tan es así que un ministro tuvo más votos que el PRI junto. La violencia en cualquiera de sus expresiones es reprobable, pero cuando proviene del presidente de un partido político, su gravedad se multiplica,
pues refleja el mensaje que se envía a sus militantes y simpatizantes. La imposición a golpes por encima de la razón y la ley. Por eso decimos sin titubeos, el PRI está en decadencia. Lo que tienen es un cascarón que a personajes como Alito Moreno y Rubén Moreira, que no representan más que su fin. Y por eso desde hoy advertimos, porque ya nos mostraron su verdadero rostro. Por eso vienen tan enojados y bravucones hoy, porque es el sello de la casa, los golpes. Su conducta confirma lo que desde Morena hemos denunciado reiteradamente, que la dirigencia priista está llena de criminales y delincuentes. Es importante decirlo aquí, en este Consejo General, porque el papel del INE es precisamente el de garantizar que los procesos electorales se desarrollen con orden, legalidad y paz pública. La violencia, venga de donde venga, pone en riesgo esa garantía. Si un dirigente partidista se permite agredir a legisladores en el pleno del Congreso, ¿qué se puede esperar de la cultura política que promueva en las calles, en las campañas, en las elecciones locales? El riesgo es evidente y debemos decirlo con firmeza. Y nuevamente pedimos, insistimos y no dejaremos de tocar el dedo en la llaga. No vamos a permitir que estas oscuras prácticas, que estos autoritarios, que estos violentos, que estos porros regresen nuevamente a hacerle daño al pueblo de México. Nunca volverán. Es cuanto, consejera presidenta. Muchas gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Emilio Suárez Licona, representante del Partido Político Revolucionario Institucional. Gracias, presidenta, y de nuevo una disculpa a todas las consejeras y consejeros que se abordan temas que son fuera del día, pero siempre he contestado a las acusaciones de Morena. Yo le decía aquí a Silvano, y se lo digo a Fernando, que no están, pues que tome nota de las aseveraciones poco democráticas que hace su aliado, porque habla de votaciones que no son comparables de ministros, pero detrás de esas votaciones está Movimiento Ciudadano, el PT y el Verde. Entonces tengan cuidado con lo que dice, porque a quien está ofendiendo es a sus aliados. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra es un pasaje bíblico de la historia. Todos los partidos políticos hemos sido testigos y actores, sin excepción, de tomas de tribuna, confrontaciones en tribuna y altercados en tribuna. Curiosamente, para la desmemoria de muchos personajes de la izquierda, fue la propia izquierda el actor principal en la gran mayoría de estos pasajes históricos. Personas subiendo a reclamar derechos a la presidencia, objeciones a trámites, señalamientos de parcialidad en decisiones. De todo ello hay historias y anécdotas múltiples que llenan la crónica parlamentaria. Es más, personalmente me tocó vivir momentos muy álgidos en la vida parlamentaria. Caballos en el pleno, antorchas incendiando recintos, machetes partiendo puertas en el Congreso. En fin, insisto, de todo ello siempre la izquierda siendo un actor protagónico. En el caso de Gerardo Fernández Noroña, no necesita presentación en este Consejo General. Todos lo conocemos, aunque ahora parece que el representante de Morena no lo conoce. Es un personaje controvertido, polémico, y por qué no decirlo, un provocador natural. También de él hay historias consignadas en la crónica parlamentaria. Pero hay algo que sí es diferente a lo que había sucedido en esta historia parlamentaria. Es la primera vez que un presidente del Senado cita en el propio Senado y tiene a su disposición al Ministerio Público para enderezar persecuciones políticas por confrontaciones o altercados con legisladores. En un trabajo serio, honesto, justo y ponderado, la sociedad y medios deberían revisar lo que pasó durante toda la sesión de la Comisión Permanente. Primero, el presidente del Senado, quien por mandato de ley debe promover la cordialidad y el buen desarrollo de la sesión, acumuló una serie de provocaciones fuera del buen manejo y cordialidad. 3 ejemplos. Constantemente se enfrascó
en distintas y burdas y ofensivas en contra de la senadora Lili Téllez. Segundo, ante el reclamo del diputado Doring por las acusaciones contra la periodista Azucena Uresti, el presidente del Senado retó a golpes al diputado desde la máxima tribuna de la nación, por increíble que parezca. 3. Con una intencionalidad política clara y provocadora, el presidente del Senado modificó el punto 3 del orden del día, atribuyéndole al PRI y al PAN un tema que no había sido planteado en esos términos en la sesión. Segundo, haciendo gala del sello de la casa, el grupo parlamentario de Morena y el presidente del Senado quisieron acallar voces críticas al gobierno y eliminaron la última ronda de intervenciones que estaba previamente pactada, sí, pactada. Tercero, como es natural en cualquier democracia y consistente con muchos precedentes de la historia parlamentaria, hubo un reclamo justo y firme al senador Fernández Noroña por la arbitrariedad con la que acallaron las voces disidentes. Cada mexicano puede formar su propio juicio de las imágenes que hoy circulan en medios de comunicación y redes sociales. Lo que debe quedar claro es que no nos van a doblegar a la oposición con la amenaza de desafuero y su persecución política. Curiosamente, hoy en la mañana, el propio vicecoordinador de los senadores de Morena, Ignacio Mier, lo decía en palabras más, palabras menos, que él no veía elementos para desaforar a los legisladores por lo que se había suscitado en la confrontación en la comisión permanente. Se los traduzco y se lo traduzco a usted, representante de Morena, lo dicho por el senador Mier. Señoras consejeras y señores consejeros, no se puede perseguir a opositores por unos empujones en el Senado de la República. Esa es la realidad y eso es lo que ustedes están persiguiendo. Gracias, presidenta. Gracias a usted, señor diputado. ¿Alguien más desea intervenir en primera ronda? Víctor Hugo Sondón Saavedra, representante del partido político Acción Nacional. Muchas gracias, presidenta. En primer lugar, lamento que nuevamente siga el representante de Morena y se le permita meter una agenda distinta a la aprobada en ese Consejo General del Orden del Día por la puerta trasera, y más mostrando intolerancia en su intervención, y pues que no fue suficiente tener un enfrentamiento con el PRI, sino que le quiere sumar, pues aquí estoy pues. Pues además de que son chillones, porque son chillones, son provocativos, son agresores. Aquí estuvo Noroña sentado antes de que usted llegara, y la cantidad de improperios que dijo aquí fueron suficientes como para abolir el diccionario de la Real Academia. Está usted defendiendo al menos indicado. Ojalá se lo hubieran aconsejado, señor representante. Pero si hemos de hablar de hábitos autoritarios y de censura, pues hay que hablar de Noroña en toda su amplitud. Ha reprimido voces críticas dentro del Senado mediante el control del micrófono, todos lo hemos visto. Lo ha sido catalogado como una postura autoritaria, siempre se le ha catalogado por tener una postura autoritaria y contraria a la apertura democrática que supuestamente alguna vez él defendió y exigió. El uso indebido del poder contra ciudadanos ahora también es otro de sus campos de actuar. En un aeropuerto acusó a un abogado de agresión y lo llevó a disculparse públicamente, lo que ha sido interpretado por muchos y por los analistas como un posible abuso de autoridad. Es una persona que se la pasa descalificando todo el tiempo y lleva a cabo provocaciones públicas, hasta en su propio partido, que finalmente él desconoció, luego lo desconocieron y luego dijo que era de Morena. Interrumpió una actividad
en el CIDE, donde estudiantes conmemoran a los desaparecidos al surgir que el hallazgo masivo de pertenencias en Tehuichitlán podría ser un montaje de la derecha, lo cual, no sé si usted supo, provocó una gran indignación. Insultos, misoginia, agresividad verbal son sus características, son sus rasgos, su histrionía, su actuar. Es la primera vez que alguien le contesta. Cuando estuvo la comparecencia, recuerdo, de Javier Lozano en la Cámara de Diputados, sometió en pellones a un asesor de Javier Solano. Está en una grabación. Lo que hoy se queja y lo que hoy lloriquean, ustedes, lo lloriquean, él lo ha hecho en diversos momentos, en diversas ocasiones. Fue sancionado por violencia política de género, luego de dirigirse de forma ofensiva a una diputada del PAN. Además ha hecho comentarios misóginos contra figuras públicas, como llamar Lady Boy a una mujer tras omitir IVA en una compra. Amenazas y clasismo, confrontaciones en redes de manera permanente. Compartió datos telefónicos de un ciudadano insinuando el uso de la Guardia Nacional e incluso del compañero presidente como amenaza. ¿Más prepotencia? También hizo comentarios clasistas al tratar como empleados a gente de Twitter. Puso en duda que zapatos hallados pertenecieran a desaparecidos, calificando el tema como una campaña mediática. Es indefendible, señor representante, lo que usted está haciendo aquí. Sugirió que en el sureste de Estados Unidos debería volver a México, declarando que no necesita hablar inglés para estar en Los Ángeles y negando la existencia misma de Estados Unidos como nación, creando un conflicto. Yo sé que ya lleva prisa. Fernando Noroña, con un estilo combativo que le caracteriza, no lo podemos negar, ha acumulado múltiples controversias que van desde señalar contradicciones con los ideales de austeridad hasta conductas que muchos perciben como autoritarias y agresivas en sus acciones. Usted mencionó la palabra porro. El porro mayor de este país es Noroña, señor representante. Hasta reconocido por muchos de sus militantes. El porro mayor de este país es Gerardo Fernández Noroña. La verdad es que no me gusta hablar de eso porque me hubiera gustado que estuviera aquí, pues, para ahora sí poder defenderse y no salir corriendo, no salir huyendo. Porque siempre que algo no le gusta, algo que no le parece, aquí con mi amigo Naranjo, que estaba aquí sentado a un lado, se paraba y se salía. Pero cuando él abre la boca, ofende, transgrede, señala, imputa, desafía, reta, entonces sí está bien. Él sí lo puede hacer. Y vuelvo a reiterar, me hubiera gustado que estuviera aquí para poder decírselo. Pero me imagino que usted continuará con su defensa. Entonces usted será el portavoz, si es que no ve esta grabación, de lo que aquí estamos diciendo. No es, por supuesto, lo más deseable que haya violencia física. No estamos de acuerdo en que haya violencia física. Para eso existe la ley, para eso existe un marco legal, pero el que se ríe se lleva. El que se ríe se lleva. No se espante, señor representante, no se espante. A lo mejor le falta un poquito más seguir la historia del personaje que está usted defendiendo aquí en este lugar. El que se ríe se lleva, el que se ríe se aguanta. Hay una máxima en todo el ámbito social y popular. Cada quien recibe lo que en su justa medida busca y merece. Y ese es el punto. Ahora sí, vámonos a las instancias legales. No sean chillones.
Muchas gracias, señor. Yo creo que de verdad no estamos viendo la gravedad de lo que está pasando. Que un dirigente de un partido político agreda no a un personaje y se equivocan los representantes del PRIAN. Agredió al presidente del Congreso de la Unión. Qué hipócritas y sinvergüenzas son, porque cuando se trata de nosotros son personajes y cuando se trata de ustedes son instituciones. Ahí sí son muy institucionales. Qué falta de respeto a la vida de la República, al poder legislativo. No hay justificación alguna para la violencia. Todo lo que aquí han dicho los revela de cuerpo completo. Y miren, y el PRI y el PAN que antes se peleaban tanto, ahora son hermanitos y se defienden juntos, porque son igual de mentirosos y corruptos. Miren, las palabras que dijeron, chillones, provocativos, sí se dan cuenta que los revela con un perfil psicópata. Prácticamente la víctima tiene la culpa de por qué la golpearon. Eso es inadmisible en un país que ha sufrido tanta violencia. No podemos normalizar estas acciones. Han perdido toda brújula moral y ética. Han perdido todos los valores. Por el amor de Dios, decir, pues si cambian de actitud no va a volver a pasar. Pues ¿qué les pasa? Actúan como grupos del crimen organizado. Es inaceptable. Y miren, aquí tienen a su perseguido político. Aquí está su perseguido político, que no es cierto que es perseguido político, es un delincuente con fuero. Lo vuelvo a insistir y lo vuelvo a decir de frente, Alito Moreno es un delincuente con fuero, es un criminal, no tiene los menores escrúpulos, no es posible y no podemos tolerar este tipo de acciones. Lo mismo él, lo mismo Rubén Moreira, lo mismo la cúpula del PRI y la cúpula del PAN. Miren nada más sus próceres, sus héroes de la derecha. Por un lado una senadora vendepatras y traidora a la patria y por otro lado un líder porro. ¡Qué barbaridad! ¡Qué fiesta la de ellos! Olvidaba. Y por otro lado el líder del PAN, líder del cártel inmobiliario. Bola de corruptos y tranzas. El pueblo de México no se merece esa falta de respeto. Insisto nuevamente hasta este consejo. Es preocupante lo que está sucediendo. No podemos normalizar la violencia en la vida democrática de nuestro país. Hay que respetar, como ustedes tanto lo han dicho en tantas ocasiones, a los tres poderes, a las instituciones, a las personas que dirigen estas instituciones, porque les guste o no, hoy la mayoría la tiene el pueblo de México y no sus acuerdos cupulares, y no sus acuerdos en lo oscurito. Es cuanto, consejera presidenta.